Buenos días, familia, ¿cómo están esta mañana? Es gusto ver tantas mascarillas aquí en Semilla hoy. También darle una cordial bienvenida a todos los que se unen a nuestra transmisión en línea. Y quiero invitarte de una vez a que abras tu Biblia en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Y si traes también tu libro de notas, para que tomes notas, para los que nos siguen en línea y los que también están acá y si nos acompañan hoy por primera vez, queremos desarrollar esa disciplina de tomar notas en medio de nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que después de ir a casa, reflexionar en lo que Dios me ha hablado, yo pueda recordar. También quiero animarlos con todo mi corazón a que se unan a alguna de nuestras semillas en casa. La conversación que estamos teniendo alrededor del texto, en donde compartimos lo que Dios nos habló, en donde hacemos una guía de preguntas para ir más profundo al texto, es esencial para poder entender si es que se puede entender el libro de Apocalipsis, pero más bien para poder leerlo con esperanza y para poder leerlo con un corazón sincero que nos permita reaccionar a la instrucción que Jesús nos ha dado. Si hoy estás con nosotros por primera vez, estamos leyendo el libro de Apocalipsis con esta idea, que está descrita, la clave está descrita en el capítulo 1, en el versículo 3, en donde dice que es bienaventurado, es alegre, es dichoso el que lee esto, el que escucha esto, pero el que lo pone en práctica. Es decir, el que lo pone en práctica las palabras de este mensaje profético. Entonces no estamos estudiando Apocalipsis desde un punto de vista futurista y tratando de calcular qué está sucediendo y cómo andamos en los tiempos, sino más bien en que hay una alegría, hay una bienaventuranza en escuchar este mensaje, en guardarlo en nuestro corazón y en vivirlo y en ponerlo en práctica, entendiendo que sí, un día el Cristo va a venir y va a poner fin a la maldad de este mundo y va a establecer su reino, y esa es la esperanza que hay en nuestros corazones definitivamente, pero vivimos esta profecía a la luz del mañana, nos enseña a vivir hoy. Y estamos en este capítulo 9, muy interesante. Si ya le echaste una ojeadilla, pues ahorita lo vamos a leer todos los versículos y va a estar bastante interesante. Pero antes me gustaría que fuéramos un versículo atrás. Y un versículo atrás es en el capítulo 8, en el versículo 13. Y antes de orar y poner este tiempo en las manos de Dios, me encantaría poder leer esto porque va totalmente conectado con lo que vamos a seguir leyendo. Dice así: seguí observando, y un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las 3 trompetas que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Oramos. Señor Jesús, damos gracias por este hermoso día que estamos juntos. Habla en nuestros corazones, Padre, que podamos hoy ser instruidos, transformados, guiados con el poder de tu palabra, Jesús, que es útil, que es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de mi corazón. Y si hoy mi corazón viene encallecido, si hoy mi corazón viene duro, Jesús, que el poder de tu palabra me golpee, me quiebre, me transforme, me haga nuevo, Jesús. Esto lo pedimos en tu nombre, y los que estamos aquí y en casita decimos amén y amén. Piense por un momento, ¿qué es a lo que usted le tiene más miedo? ¿Qué es lo que le produce más miedo? Bueno, yo en el de las 9 me sinceré porque no se graba en línea y no pueden utilizarlo uno para memes y esas cosas, pero yo soy el ser más miedoso del mundo. En serio que sí. Y yo no sé decir, me da miedo las cucarachas y todo eso. Cuando me casé, sí, mi mamá le tenía mucho miedo a los temblores, entonces creo que de cierta manera también me pasó eso, pero vieras el primer temblor en mi casa recién casado. Sí, dejé a todo el mundo botado y me acordé que era hombre casado y tenía que devolverme por mi familia, en fin.
¿Cuál es tal vez la peor pesadilla que ha tenido usted? ¿Cuál es lo que le asusta más? ¿Qué le produce o cuál ha sido la experiencia más dolorosa que usted tal vez ha vivido? Yo me he llevado, pues en mi caminar de miedoso, unos cuantos sustos por ahí. Recuerdo una vez que estábamos durmiendo en la casa, eran tal vez las 2 de la mañana, estábamos profundamente dormidos, y en eso siento un codazo de mi esposa y me dice, alguien abrió la puerta de la casa. Nos acabábamos de pasar a la casa que estamos viviendo ahora, y entonces yo me desperté así, asustado, eso que uno no sabe si está soñando o no sé qué, eso que uno se queda como en silencio. Y dije, no, mi amor, tranquila, no pasa nada. Dice que alguien abrió la puerta de la casa, ¿verdad? Entonces, ya un poco más despierto, respiré respiré profundamente y dije, bueno, es momento de sacar el hombre que hay en mí. Y bajo las gradas, ¿verdad? Todo matón yo no sé por qué bajé matón, ¿verdad? Imagínense si, ¿verdad? Bueno, en fin. Y sí, estaba la puerta abierta. Y en ese momento, la puerta abierta, el viento, era como esta época, estaba ese ventolero, se hacía todo para todo lado. Y yo, en el nombre de, bueno, en fin, ¿verdad? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? El corazón se me hacía así, pum, yo fijándome en todo lado, ¿verdad? Elía tenía los perros durmiendo con ella y el perrito durmiendo con ella. Entonces era como, Dios mío, ¿verdad? No está ahí el hombre para que me defienda, ¿verdad? Y de repente una luz, ¿verdad? De foco, y yo dije, ya palmé, ¿verdad? Y era el guarda, Don James, del condominio. ¿Todo bien? Y yo, sí, mi hermano, todo bien, ¿verdad? Y nos dimos cuenta después ya más despierto que la puerta estaba mal calibrada, entonces se abría con el viento y nosotros no lo habíamos cerrado. Pero yo me puse a pensar qué hubiera pasado si alguien estaba ahí en mi casa. Terror. Y bueno, para los que han sufrido algún robo o algo, recuerdo joven que me robaron mi carro, me bajaron con una pistola. Todavía recuerdo el frío ¿cómo se llama? Del cañón, no sé, cañón, no sé qué. Pero en fin, de eso en la cabeza de uno, en fin, ese momento tan terrible. El capítulo 9 del libro de Apocalipsis nos muestra la peor pesadilla del ser humano. Nos muestra lo peor que le puede suceder a cualquier persona en este mundo. Es lo más inimaginable. Es decir, el escritor Juan va a tomar los elementos culturales, los elementos de juicio, los elementos de su lenguaje para expresarnos algo a nosotros hoy. Algo muy fuerte, algo muy necesario que todos necesitamos escuchar. Y es lo que el pecado produce en todos nosotros. Cómo el pecado nos seduce y nos engaña. Cómo el pecado nos mata y cómo el pecado en una esclavitud de pecado, al ser secuestrados por el pecado, terminamos siendo cegados y caminando ciegos por este mundo. Ahora, yo quiero decir algo antes de empezar. Yo creo que es muy importante darnos cuenta que no hay nadie aquí en este lugar, ni en este mundo, que pueda decir, mira, qué lástima que no vino tal chaval, qué lástima que no vino mi suegro, ¿verdad? Siempre la agarro contra mi suegro. Qué lástima que no vino mi suegro para que escuche el mensaje. No, este mensaje es para todos nosotros. Y este mensaje, y hoy estamos aquí como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos, o en una reunión de adictos, en donde todos hemos sufrido la consecuencia terrible del pecado, y que todos urgentemente necesitamos escuchar el poder del Evangelio, que es salvación para todo aquel que cree. Santiago, el hermano de Jesús, nos da un punto de partida para entender todas estas imágenes y todo esto que vamos a estar viendo hoy, que son imágenes muy fuertes. Y el capítulo 1, versículo 13 dice así, lo tengo ahí para que usted también tome nota. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario,
Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. El hermano de Jesús, Santiago, que escribe esto, nos da este punto de partida para que vos y yo podamos observarnos en un espejo en esto que he titulado esta enseñanza, la anatomía del pecado. ¿Me acompañan? En nuestra lectura de hoy, nuestra división es bien sencilla. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, en donde vamos a ver la seducción que produce el pecado en todos nosotros. Le pido mucha atención, le pido que observe mucho, que si tiene su Biblia ahí para subrayar, también subraye lo que Dios le está diciendo hoy. Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humarada, como la de un horno gigantesco, y la humarada oscureció el sol y el aire. De la humarada descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder con el que tienen los escorpiones, como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se le ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo las personas, y le pido que ponga atención a esto, que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Su tormento como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. Llevaba coraza como hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como un estruendo de los carros de muchos caballos que se lanzaban a la batalla. Tenían cola y aguijón como el escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero viene todavía otros 2. Así que esta imagen terrible nos muestra en este lenguaje metafórico que Juan está hablando. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ya lo hemos dicho varias veces, Juan está tomando del banco de imágenes, del banco cultural, que tantos romanos como judíos y griegos y todos podían entender lo que estaba sucediendo ahí. Si los cristianos del primer siglo tenían la ley de Dios, es decir, el antiguo que nosotros denominamos como el Antiguo Testamento, y eso era lo que enseñaban. Y en el libro de Joel vemos este profeta Joel anunciando este castigo sobre el pueblo de Israel, y utiliza igualmente esta imagen de langostas, esta imagen de seres terribles, que decir, perdón, pero si uno se pone muy creativo a imaginar esta cosa se ve bien fea y se ve bien terrible. Uno dice, ¿qué es esto? Y nada más un anuncito se va poniendo peor, se va poniendo cada vez más feo y más duro. Pero ¿qué nos está hablando aquí? Nos está haciendo esta ilustración de cómo el pecado en nosotros nos va llevando por un camino. Y ese primer camino al principio se ve atractivo, como el cabello de una mujer. Al principio en el pecado se siente uno como invencible, indestructible, porque yo hago lo que yo quiera, es mi vida. Como una coraza, como de hierro. Se siente poderoso, como el estruendo de muchos carruajes de caballos. Porque es mi vida. Porque yo hago lo que yo quiera. Porque
Yo vivo en un momento en que es la hora, hay que disfrutar la vida porque la vida es corta y hay que probar todo y hay que tomar todo y hay que hacer todo lo que a mí me plazca, el deseo de mi corazón, porque es mi vida y es el centro de mi vida. Y Dios es un accesorio. Y lo que Él diga que cómo yo tengo que vivir, pues la verdad es que en este momento no me interesa tanto, sino que yo quiero vivir como a mí me plazca, porque todo se trata de mí, todo es lo que yo necesito. Y al principio se siente muy bien. El pecado promete como coronas de oro. Promete mucho. Te sentís el rey del mundo. Hay una salsita, ¿verdad? Que dice como el rey del mundo, ¿verdad? Para los que somos salseros. Pero te engaña. Es una trampa. Te va a llevar a un camino en donde va a llegar un momento en que vas a decir: siento que quiero morir. La primera vez que sucumbimos a la tentación, sentimos que tenemos el control y a menudo la experiencia es agradable. Nos sentimos fuertes, poderosos. Estoy a cargo de mi vida y estoy disfrutando mi vida. Sea lo que sea el pecado que hemos probado, es algo que sentimos que tenemos que usar para nuestro propio placer y lo usamos como mejor me plazca. Y ocurre la segunda vez, y ocurre la tercera vez, y ocurre la cuarta vez y decimos: no, yo tengo control de esto. Sea lo que sea, yo lo puedo dejar en cualquier momento porque hay algo dentro de mí que me dice: sí, se siente muy bien, pero no está bien. Pero de repente cruzamos una línea que no la vemos, no la tenemos al frente, pero cruzamos esta línea invisible en donde ya no tenemos el control. Y el pecado se ha apoderado completamente de nosotros. Pareciera que nada ha cambiado, pero en nuestro corazón, poco a poco empezamos a darnos cuenta que estamos atrapados. Y el aguijón de este pecado, que tiene un rostro agradable, ¿notaron? Es como de un ser humano. Tiene un rostro agradable, tiene una apariencia que uno dice: hoy se ve atractivo, te seduce, voy a sentirme bien, voy a sentir rico. Termina picándote como un aguijón y se empieza una lucha terrible contra el pecado. Y poco a poco, ahí es donde empezamos a morir. Y sentimos morir. Porque nuestras infidelidades, nuestras adicciones, todo lo que el pecado produce en nosotros, decimos: ¿cómo? Prefiero morir antes de que se den cuenta quién soy. Prefiero morir antes de que se den cuenta de lo esclavo que estoy siendo en mi corazón. Le preguntaba a mis hijos, mientras que preparábamos la enseñanza, les decía el otro día: ¿cuál es su mayor temor? Y mis hijos me decían: definitivamente que me secuestren. Pues ¿saben qué, familia? Todos, absolutamente todos, en algún momento hemos sido secuestrados por el pecado. Y deseamos liberarnos de su poder mortal. Deseamos morir a ese control que tiene sobre nuestra vida. Pero la muerte se nos escapa. Y es ahí donde experimentamos el primer ay que anuncia Apocalipsis 9 en nosotros. El pecado te hace sentir ¿cómo? Es que se siente como bien. Se siente como bueno. Es decir, se siente como: hey, es mi cuerpo, hago lo que yo quiero. Es mi vida, hago lo que yo quiero. Pero te va a ir llevando a una progresión que te lleva a la muerte. Y eso es lo que sigue. La
estas trompetas que estamos viendo, estas figuras de trompeta, recuerdan que hablan de juicio o pueden hablar de libertad. Y en este caso están anunciando este juicio. Esta sexta trompeta va ligada a la quinta trompeta y me muestra la progresión del pecado. Dice Juan, capítulo 8, versículo 34. Es Jesús hablando, dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Versículo 13. Continuamos y leemos hasta el 19. Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, para ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las tropas de la caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a los jinetes, tenían coraza. Note la diferencia entre los langostas y los caballos ahora y cómo van progresivamente siendo más fuertes. Dice: la cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas del fuego, humo, azufre, que salían de la boca de los caballos. Y es que el poder de los caballos radicaba en su cabeza y en su cola, pues sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas con las que hacían daño. Así que Juan continúa mostrándonos esta película de terror. Y nos muestra ahora cómo no solamente el pecado nos atormenta y nos secuestra, sino tiene el poder para matarnos. Aquí se cumple lo que toda la palabra de Dios nos viene hablando y lo que Jesús lo advirtió, como leímos ahora, lo que anhelaban los apóstoles y la iglesia primitiva, de llevar el mensaje de salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. No hay nada más triste que nos podemos imaginar, y nada más terror y de decir: ay, que un hombre o una mujer que muera físicamente estando todavía en sus delitos y pecados, y que viva una eternidad sin Cristo, una eternidad sin el Señor. Ahora, observemos algunas cosas interesantes de estos versículos, 5 versículos que estamos leyendo acá. Dice que este juicio, o esto se desató, estos 4 ángeles se desataron de la orilla del gran río Éufrates. Nuevamente, en la cultura, en el lenguaje de ese tiempo, tanto judíos como romanos inmediatamente iban a entender de qué se estaba hablando. ¿A qué nos referimos? Que el río Éufrates era un símbolo de juicio. Es más, el dicho popular era que el juicio final del mundo iba a venir de este río. Tanto tradiciones judías como romanas y la historia judía romana, las invasiones a los judíos, las invasiones inclusive a Roma, cuando el gran imperio romano cae y es conquistado, los ejércitos vinieron del río Éufrates. Entonces Juan está poniendo esta imagen para que las personas entiendan y digan: hey, de ahí va a venir eso que ustedes tanto tenían miedo, está sucediendo. Eso que ustedes, esa pesadilla que ustedes no se podían ni imaginar, está sucediendo. Y notemos otra cosa, hay mucho que comentar, y en nuestras semillas en casa vamos a comentar aún más sobre esto, pero a mí me llama mucho la atención esto que es: hay una hora, hay un día, hay un mes y hay un año. Y me habla de que el pecado a vos y a mí te tiene fecha para la muerte. Hay una serie que creo que se hizo media famosa, que había como un app, o era parte de donde se decía el día en que las personas iban a morir, y provocó un caos alrededor del mundo. Bueno, el pecado te tiene fecha de muerte, familia, y nos tiene fecha de muerte. Ahora,
esto te va llevando a una progresión en donde te seduce, en donde te mata, pero también, y creo que es lo más triste de nuestro mundo, es que te ciega. Leamos el versículo 20. Dice así: el resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron. Sus malas acciones, ni dejaron de adorar, de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden venir, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, de sus artes mágicas, de su inmoralidad sexual y robos. Lo más duro es que esto es real. Es decir, vos y yo, y el ser humano en general, ve el daño que ha hecho el pecado en las personas y aún así no reaccionamos. Si hemos visto la consecuencia del pecado en nuestra historia, hemos visto la consecuencia del pecado de nuestros abuelos, hemos visto la consecuencia del pecado de nuestros padres, y aún así nosotros no reaccionamos y continuamos siendo seducidos, entregados y engañados y cegados por el pecado. Esto termina siendo un corazón encallecido y terminamos convirtiéndonos en monstruos. Por eso yo creo, familia, que el milagro más sobrenatural que puede suceder en nosotros es cuando rendimos nuestra vida a Jesús. Ese es el milagro más espectacular del mundo. Cuando esta llave, que es el Evangelio de Jesucristo, toca nuestros corazones, impacta nuestros corazones y reaccionamos en fe y en arrepentimiento, en que nos damos cuenta de nuestra condición, en que hemos roto la ley de Cristo, en que estamos esclavizados de nuestros pecados y que Jesucristo nos puede dar libertad. Notaron al principio cuando el primer versículo que decía los moradores de la tierra, es decir, este castigo es para los habitantes de la tierra, y la advertencia, lo limitado de este accionar es que no puede tocar a los que tienen el sello del Dios viviente. Y eso, como lo vimos, no es un sello en la frente que tenemos que ir todos a ponernos en algún lugar. No, esos son corazones de hombres y mujeres convencidos de justicia, de juicio y de pecado por el Espíritu Santo, que dicen: Señor, sálvame, sálvame por favor, rescátame. Y al darme cuenta contra quién he pecado, como el hijo pródigo, que estaba comiendo pan de fatigas y que decía: pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y volvió a casa del papá y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y como el padre lo recibe, lo fue a topar, no lo dejó ni terminar y lo abrazó y lo besó, puso anillo, puso una nueva ropa y lo dio la bienvenida de vuelta a casa. Familia, y aquí hay algo también interesante. Aquí hay algo también que es muy importante que recalcar, porque Jesús quiere que todos, es decir, Dios no quiere que nadie se pierda, y quiere que todos vengan al conocimiento de Jesús y que reaccionen en arrepentimiento y en fe. Y aquí hay estos textos son para darnos oportunidades a todos nosotros. Son llamadas de atención. Es más, estos habitantes, moradores de la tierra, tuvieron la oportunidad, escucharon y decidieron no arrepentirse. Y decidieron continuar viviendo como todo mundo vive. Decidieron continuar haciendo lo que todo mundo hace, porque es normal. Porque, ¿qué es eso tan ridículo de seguir las instrucciones que Dios nos dejó en la Biblia? Este libro obsoleto, ¿qué es eso? Notan cómo cada vez las personas están cada vez más y más y más cegadas. ¿Qué tiene que producir esto en nosotros esta mañana, familia? Primero,
a los que han entregado su vida a Jesús y a los que han rendido su vida por completo a Jesús. Y si sos un seguidor de Jesús, se tiene que despertar algo en tu corazón muy importante, y es la urgencia por predicar el evangelio de Jesús. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice así: sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Es decir, familia, este mundo, hay miles, millones de personas caminando en este mundo, pensando que están vivos, pero realmente están muertos. Y no estoy diciendo que te acerques a las personas que le digas, ¿qué bro? ¿Sabe que está muerto? Sino que te acerques como Jesús se acercó. Él intencionalmente desvió su camino. Noten esto. Esto lo puedes encontrar en Juan capítulo 5. Él intencionalmente desvió su camino. Le dijo a sus discípulos, vamos a ir a Samaria. Samaria. Samaritanos, judíos, no nos llevamos muy bien. Mandó a sus discípulos a que le buscaran comida y se quedó él en un pozo. Y se acercó donde esta mujer y le dijo, dame de beber. La mujer le dijo, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí si nosotros no nos llevamos? Y Jesús establece esa conversación tan hermosa con esta mujer que termina diciéndole, si supieras el agua que yo te puedo dar, te daría un agua para no tener sed jamás. Como seguidores de Jesús, el amor de Cristo nos obliga a ir por este mundo y predicar la buena noticia de salvación. Y yo quiero retar tu corazón. Si hoy estás acá y sos esclavo del pecado, y tal vez hoy Jesús te ha revelado y has dicho, yo crucé esa línea, ¿en qué momento? Pensé que lo tenía bajo control, pensé que podía dejarlo cuando quería, pero la verdad es que estoy esclavo del pecado. Hay libertad en Jesús. Y cuando Jesús te dice que ven, trae tus pecados a la luz y que confesemos nuestros pecados, no es para encontrar juicio, no es para agarrarte en una esquina y apedrearte, es para que encontres libertad. Y Jesús está listo. Jesús está anhelando sentarse a la mesa contigo y perdonarte todos tus pecados. Ese es el antídoto para este veneno llamado pecado. Todos anhelamos, o la mayoría creo yo, que suene el teléfono y que diga, mira, don James, le hablamos de aquí, de Levi's de Santana, es decir, ya le toca, es decir, tenemos las vacunas disponibles, entonces pues, ya le toca a usted la primera dosis de vacunación y todos deseamos de ir, ¿verdad? Y poder hacer nuestra vida normal y decir, estoy vacunado. Pero hay una enfermedad mucho más letal, una enfermedad que nos lleva a la muerte eterna, una enfermedad que Jesús vino a traer la vacuna, al morir en una cruz, al derramar su sangre por completo, al que su cuerpo fue completamente molido y levantarse al tercer día, para que vos y yo encontráramos salvación. Ese es el antídoto al veneno más terrible de este mundo. Hoy quiero invitarte a que puedas tomar una decisión en tu corazón, a que puedas darte cuenta de tu condición. Puede ser que tu corazón esté encallecido completamente y tu actitud de pecado es parte de tu rutina normal y estás siendo secuestrado, y tal vez puede ser que estás en la etapa en donde todavía se siente muy rico, pero hoy puedes venir con un corazón sincero delante del Señor, porque ¿sabes qué? El arrepentimiento y el perdón y la gracia de Jesús y el amor de Jesús que entra en tu corazón son un regalo del cielo.
lo que tenés que hacer es simplemente abrir tu corazón y rendir tu vida a Jesús. Quiero invitar a los chicos a que podamos terminar en un tiempo de adoración. Y hoy tenemos un momento muy especial para nosotros como iglesia, y es los primeros domingos celebramos la cena del Señor. Y si no trajiste tus elementos, si los trajiste, es el momento de abrirlos y prepararlos. Si no los trajiste, nuestro equipo de bienvenida lo preparó con mucho cuidado, con toda la higiene del mundo, y con mucho gusto te los podemos entregar. Ellos los van a estar repartiendo en este momento. Kenneth y Dani nos van a dirigir en una cancioncita. Gracias, Grace. Eso. Nos van a dirigir en un momento de adoración. Si esto es algo nuevo para vos, yo te voy a explicar de qué se trata esto. Si Dios sientes en tu corazón que es el momento de hacerlo, yo te quiero invitar a que tomes de la copita, a que tomes el pancito. Con mucho gusto yo te voy a explicar. Esto no es exclusivo, esto es una invitación a la mesa con Jesús. Y ahorita vamos a contarte de qué se trata esto. Pero quiero invitarte a que, si ya tenés tus elementos, puedas inclinar tu rostro y puedas tener un tiempo ahí con Jesús. Y que puedas reflexionar en esto que Jesús nos ha hablado hoy. Es una imagen muy fuerte la que este capítulo nos presenta. Yo al leerlo decía, ¿por qué tanto detalle de estos caballos? ¿Por qué tanto detalle de estas langostas? Y yo creo que intencionalmente en esta visión el escritor pone tanto detalle para que vos y yo nos demos cuenta de la gravedad de esto, de la gravedad que produce el pecado en nuestros corazones. Así que yo quiero hoy, y quiero invitarte a que hoy, mientras que Kennedy, Dani nos dirigen en esta canción, ahorita vamos a tomar los elementos juntos y ahorita vamos a tener un tiempo de oración para esto, que puedas reflexionar y reaccionar en adoración a lo que Jesús te habló hoy. Si hoy, yo oro para que hoy sea el día en que digas, Señor, me rindo, necesito que me salves. Así que, ¿por qué no te entregas a esta sublime gracia de Jesús esta mañana?
algunos de los momentos más sencillos pero poderosos del caminar de Jesús en esta tierra están relacionados con Él sentarse a la mesa con alguien. La multitud apretujaba a Jesús y Él venía caminando y este hombre lo ve desde arriba de un árbol y le dice: Zaqueo, hoy me voy a quedar en tu casa. Hoy vamos a ir y sentarnos a comer. Estando en casa de Marta, María y Lázaro, Jesús estaba sentado a la mesa. María estaba afanada y preocupada y Jesús le dijo: María, Marta, Marta, afanada y preocupada estás. Tu hermana escogió lo mejor y es estar a la mesa conmigo. Y en su último momento aquí en la tierra, cuando Jesús envía a sus discípulos para que preparen el lugar para celebrar la Pascua, en el registro de Mateo, Jesús le dice esto a sus discípulos y les dice: he anhelado celebrar esta Pascua con ustedes. Ahora tenemos que entender que Jesús estaba a horas de ser apresado, de ser terriblemente golpeado, de que toda su sangre fuera derramada en una cruz. Y aún así Él le dijo a sus discípulos: yo anhelo este momento de sentarme a la mesa con ustedes. Así que hoy Jesús te está invitando a la mesa. Hoy Jesús te está diciendo: siéntate conmigo. Vamos a poner las cosas en orden. Este es mi pan, dijo Jesús. Pero este es mi cuerpo, dijo Jesús, que por ustedes es entregado. Todo su cuerpo fue molido y maltratado, como oveja, como cordero al matadero. Sin decir una palabra, Jesús entregó todo por vos. Tomamos el pan. De la misma manera Jesús tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Y les dijo: no voy a tomar del fruto de la vid hasta el día en que esté y vuelva por ustedes. Padre, anhelamos ese día, pero mientras tanto recordamos que pagaste el precio y derramaste toda tu sangre para que todos los que reconocemos quién eres encontremos salvación. Tomamos de la copa. Señor Jesús, definitivamente este mundo, su sistema y todo lo que hay alrededor, pero también Jesús, está este veneno con el que todos venimos infectados, Jesús, que se llama pecado. Y como desde el principio vemos cómo se da esta caída del ser humano, dándote la espalda, y constantemente el ser humano dándote la espalda y dándote la espalda, y constantemente, Señor Jesús, tú dando estas iniciativas y estos pasos para traernos de vuelta a casa. Y Señor, tu plan redentor, que lo vemos a través de toda la Biblia, de cómo estableces este plan para rescatarnos. Tiene este momento sublime, también de terror y de dolor, pero de gran esperanza, porque la luz vino al mundo, el Hijo de Dios, y todo aquel que cree, todo aquel que reacciona y rinde su vida a ti no se perderá, sino que encontrará vida eterna. Y un día, Jesús,
vamos a estar celebrando esta hermosa fiesta donde vas a volver a probar el fruto de la vid. Anhelamos eso. Nuestro corazón dice, ven, ven, oh Cristo Jesús. Pero mientras tanto, como iglesia, como hijos e hijas tuyas, que tienen el sello del Dios viviente, queremos vivir, Señor, predicando tu buena noticia, contándole a todo el mundo que hay esperanza y que esa esperanza solamente se encuentra